Se me fue el video, entonces retomo. Dado que la composición de f con g va a ser una función de u y b, entonces cuando yo aplique el operador de derivada a la composición de f con g, siguiendo la regla de la cadena, eso va a ser el operador de derivada aplicado a la función f de xy por el operador de derivada aplicado a la función g que depende de v. Pero, dado que la composición de f y g me va a generar una función que me va a mapear un punto en el dominio de g al contradominio de f, entonces claramente la composición de f con g va a ser una función que me mapea un punto en R2 a R2, un punto en un espacio vectorial de dos dimensiones a otro punto en el espacio vectorial de dos dimensiones, es decir, me va a mapear un punto v en el punto f1, f2. ¿Sí? Me va a mapear un punto en el dominio de g a un punto en el contradominio de f. Entonces claramente la composición me mapea un punto en un espacio vectorial de dos dimensiones a un espacio vectorial, a un punto en un espacio vectorial de dos dimensiones. Luego entonces, si yo aplico el operador de derivada a la composición de f con g, pues eso va a ser un jacobiano, una matriz jacobiana de f que va a depender de u y de b. ¿Sí? Dado que la composición es una función de valores vectoriales con valores vectoriales, cuando yo derivo, pues tengo que derivar cada uno de los elementos de la composición con respecto a cada uno de los elementos del vector del cual depende. Entonces eso me va a generar una matriz jacobiana, ¿no? La matriz jacobiana de f con respecto de v. Y eso, siguiendo la regla de la cadena, pues es el operador de derivada de f de xy, que depende de xy, y dado que f es una función de valores vectoriales con valores vectoriales, es decir, me mapea el punto xy en el punto f1, f2, entonces cuando aplico el operador de derivada a f, pues eso va a ser el jacobiano de f que depende de xy. ¿Sí? Y luego, siguiendo la regla de la cadena, que multiplica el operador de derivada de g que depende de v, pero dado que g también es una función que me mapea un punto en R2 a otro punto en R2, es decir, me mapea el punto v en el punto G1, G2, entonces cuando yo aplico el operador de derivada a la función g, pues también me genera un jacobiano, el jacobiano de g que depende de u, v. ¿Sale? Entonces empecemos por calcular el jacobiano de la matriz f que depende de xy. ¿Sí? Entonces, el jacobiano de f que depende de xy, pues va a ser una matriz que va a contener las derivadas de f1 con respecto de x, f1, y la derivada de f1 con respecto de y, mientras que el siguiente renglón va a ser la derivada de f2 con respecto de x y la derivada parcial de f2 con respecto de y. ¿Sale? Entonces la derivada de f1 con respecto de x pues va a ser 2x, la derivada de f1 con respecto de y va a ser el menos seno de y. La derivada de f2 con respecto de x pues sería e a la x más y, mientras que la derivada de f2 con respecto de y pues también sería e a la x más y. ¿Sale? Y ahora calculemos el jacobiano de g de v claramente ese jacobiano tendría la derivada parcial de g1 con respecto de u, la derivada parcial de g1 con respecto de v, la derivada parcial de g2 con respecto de u y la derivada parcial de g2 con respecto de v. La parcial de g1 con respecto de u pues sería 2 veces u por e a la u cuadrada, mientras que la parcial de g1 con respecto de v es 0, la parcial de g2 con respecto de u sería 1 y la parcial de g2 con respecto de v pues sería el menos
coseno de b. ¿Sale? Y ahora pues simplemente tenemos que multiplicar. Ya sabemos que voy a tener que estar aquí arriba. El jacobiano de f con respecto de v es el jacobiano de f con respecto de xy por el jacobiano de g por v. Entonces sería simplemente multiplicar la matriz 2x menos seno de y, e a la x más y y e a la x más y, por la matriz con elementos 2u e a la u cuadrada, 0, 1 y el menos coseno de b. ¿Sale? Si multiplicamos ambas matrices, entonces el jacobiano pues sería esta por esta matriz, me genera, sería 2x por 2u a la u cuadrada menos el seno de y, este por este me genera el seno de y por el coseno de b, este por este me genera 2u a la u cuadrada por e a la x más y más e a la x más y, luego este por este sería menos e a la x más y por el coseno de b. Este sería el jacobiano de f que depende de u y de b. ¿Sí? Pero como debe depender solamente de u y de b, entonces tenemos que poner a x y a y en función de u y de b. ¿Sí? Dado que al hacer la composición de f con g, mapeamos el punto v al hacer la composición de f con g de u, b, esto sería mapear este punto en el punto XY. Entonces, efectivamente, es como mapear entonces cuando hacemos la composición, mapeamos el punto V, ¿sí? Cuando tenemos G de U, B, esto lo mapeamos, entonces el punto U, B, en el punto
G1, G2. ¿Sí? Pero como lo queremos, hacemos como queremos hacer la composición con la función f de x, y, que mapea el punto x, y en el punto f1, f2. Al momento de hacer la composición de f con g de u, b, lo que hacemos es mapear el punto u, b, el f1 de g de u, b, y el punto f2 de g, u, b. Entonces, este punto lo podemos ver como x y este punto lo podemos ver como y. ¿Sí? Sí, hay que recordar que cuando hacemos la composición, un punto en el dominio de G lo mapeamos en su contradominio, pero ese contradominio tiene que estar en el dominio de F para que podamos hacer la composición. ¿Sí? Entonces, este punto tiene que estar en el dominio, este punto que está en el contradominio de G tiene que estar en el dominio de F. Y este punto, este punto E a la U cuadrada, U menos el seno de B, que está en el contradominio de G, tiene que estar en el dominio de F, pero el dominio de F son los puntos X, Y. Por lo tanto, X es E a la U cuadrada, mientras que Y es U menos el seno de B. ¿Sí? Es decir, X es igual a G1 y vamos a poner vamos a ponerlo f de g de u, b, me mapea el punto u, b al punto f1 de g1, g2, ¿sí? Y f2 de g1, g2. ¿Sí? Entonces, el contradominio del punto G1, G2, o el punto G1, G2 que se encuentra en el contradominio de G, tienen que estar en el dominio de F. ¿Sí? Pero F me mapea el punto XY a F1, F2. ¿Sí? Por lo tanto, G1 es X y G2 es Y. ¿Sí? Dado que F depende de X y de Y. ¿Sí? Luego entonces, si hacemos esas, si reemplazamos este valor de X y este valor de Y en esta matriz, lo que encontramos es que el jacobiano de F de u, b, pues es 2x, 2 por e a la u cuadrada, por 2u por e a la u cuadrada, menos el seno de y, pero y es u menos el seno de b. ¿Sí? Luego el segundo elemento sería el seno de y, que sería u menos el seno de b,
por el coseno de b. Y luego acá sería 2u por e a la u cuadrada por e a la x más y, pero x es e a la u cuadrada más y, que sería u menos el seno de b, más e a la u cuadrada más y, que sería u menos el seno de b. Y finalmente menos e a la x más y, que sería u cuadrada más u menos el seno de b por el coseno de b. Esa sería nuestra matriz jacobiana. Y ahora hay que, si recuerdan el ejercicio, hay que evaluarla en 0,0. El jacobiano de f evaluado en el punto 0,0 pues sería igual a la matriz, bueno, cuando multipliquemos aquí 0, pues nos va a dar 0. El seno de 0 es 0. 0 menos 0 es 0. El seno de 0 es 0. ¿Sí? Esto sería 4 veces u por e a la 2 u cuadrada menos el seno de u menos el seno de b, y esto sería el seno de u menos el seno de b por el coseno de b, y acá abajo sería 2u por e a la u cuadrada más 1 que multiplica a e a la u cuadrada más u menos el seno de b. Y este sería menos e a la u cuadrada más u menos el seno de b por el coseno de b. Esta sería nuestra matriz jacobiana de v. Y finalmente, si queremos evaluar el jacobiano en 0,0, pues simplemente hay que sustituir u y b en 0. ¿Sí? Esto se hace 0. El seno de 0 es 0. 0 menos 0 es 0. El seno de 0 es 0. Entonces, el primer elemento sería 0. El seno de 0 es 0. 0 menos 0 es 0. El seno de 0 es 0. El coseno de 0 es 1. Pero el seno de 0, que es 0, el coseno de 0, que es 1, pues también me da un 0. Esto pues ya me da un 0. Sería 0, 0 y 0. Esto sería un 1. E a la 0 es 1 por 1. Esto es un 1. Y e a la 0, dado que el seno de 0 es 0, todo esto es 0. E a la 0 es 1. Y el coseno de 0 es 1. Sería menos 1. Entonces la matriz jacobiana de f de v evaluada en el punto 0, 0, pues me daría la matriz con elementos 0, 0, 1, menos 1, si todo lo hice bien. ¿Sí? Hagan el ejercicio, vayan siguiendo el ejemplo para que comprueben que todas las operaciones que hice son correctas
Y si cometí algún error, pues en la sesión de dudas me lo hacen saber. ¿Sale? Bueno, vamos a dejarle aquí con este segundo ejemplo y la próxima clase comenzamos a ver derivadas iteradas. ¿Sale?